bendiga. Dan, nos seguiste. Bienvenido. Bienvenido. Hermanos, hermano pastor me dio la oportunidad de que platicara un ratito con ustedes. Y mis pláticas, hermanos, tal vez no les vayan a gustar mucho, ¿no? Porque mi propósito siempre es que nuestro testimonio es muy importante en nuestra vida como cristianos. Ahorita que se citó este pasaje donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si nosotros pesáramos concienzudamente el significado de estas palabras, de veras que nuestro cristianismo sería diferente. ¿En qué noto esas diferencias? Hermanos, precisamente en esa falta de comunión que nosotros tenemos, porque las actividades que hay en la iglesia, ahorita domingo, en la mañana vinieron unos, a la tarde no los voy a ver, y tal vez hasta dentro de 8 días. Esa será un buen testimonio. Yo creo que no, hermanos. Eso solamente por nombrar algunos. Pero por ejemplo, como padres nosotros, lo mismo nos da llegar tarde o más tarde a la actividad que se celebra en el templo. Y yo les he recalcado, hermanos, y esto lo oí de un padre primerizo ahorita, de que se está dando cuenta de que sus hijos le están viendo lo que él hace. Y él dice: bueno, yo no he hecho eso, de subirme a una ventana, ¿verdad? ¿A quién vio? Hermanos, el descuido de nuestros niños. Fíjense, de nuestros niños, a quienes el Señor dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte. Hay un grupo de hermanos jóvenes recién bautizados que vienen lastrando, y yo también, muchas cosas que no son agradables al Señor. Porque aún el más viejo de los cristianos y el más joven traemos en nuestra vida de la anterior, antes de ser cristianos, cosas que deberíamos de haber desechado ya. Este pasaje que recalco y repito dice que nosotros somos linaje escogido. Y cuando dice real sacerdocio, nos sube al nivel espiritual de poder interceder por otras personas. Pero si mi conciencia me acusa, ¿cómo puedo estar intercediendo por alguien cuando yo estoy mal? Por eso cito en esta ocasión pasajes de la Biblia, uno que todos sabemos de memoria, y dice en Habacuc 2:20, ¿cómo dice? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, ayúdenme. Yo también me he involucrado y he permitido
que la reverencia en el templo se haya permitido, se esté practicando. Porque ¿a qué venimos al templo? Las personas que nos conocen, conocerán, sabrán que somos cristianos. Si venimos nosotros al templo a alabar el nombre de nuestro Dios y a edificarnos con los testimonios de las personas que nos dicen que Dios las sanó, que Dios les dio de comer, situaciones en las que todos nosotros experimentamos y le damos gracias a Dios, hermanos, por ese cuidado que tiene, por esa provisión que Él tiene para nuestra vida diaria. Pero digo yo, hermanos, ¿qué pasa con nuestra reverencia aquí? Yo me he involucrado, yo no debiera estar platicando de otras cosas que no fuera en el estar alabando el nombre de nuestro Dios con el canto, con la oración, con la lectura de la Biblia, con la meditación de ella. Ese teléfono, hermanos, ese teléfono, tristemente, la gente sabrá que somos cristianos y que a esta hora estamos nosotros alabando con otros hermanos el nombre del Señor. Nos marcan, hace ruido, salimos, dejamos la predicación, y salimos para contestar un teléfono. Imagínense ustedes si viéramos la presencia del Señor aquí, saldríamos, estaríamos haciendo lo que estoy mencionando, entretenidos platicando unos con otros en el templo. La Biblia menciona en Habacuc, ¿verdad? Mas Jehová está en su santo templo. Cuando el templo de Salomón lo dedicó Salomón, la presencia del Señor estaba allí. Allí estaba la presencia de Dios. Y había dentro de las peticiones que hizo Salomón, si alguien está al otro lado del mundo y ora a ti con su cara dirigida al templo, yo sé que tú lo vas a oír, decía Salomón. Hermanos, hemos usado mal lo que conocemos de la palabra de Dios. No le hemos hecho caso. Nos involucramos en muchas cosas que no deben de estar aquí adentro. Ese teléfono, esa manera de comportarnos, esa manera de permitir, esos hermanos nuevos, hermanos, recién bautizados, están viendo lo que yo hago. Y no estoy dando buen testimonio y ellos creen que así debe de ser. Nosotros venimos de un medio en el que la reverencia, en la idolatría, hermanos, era palpable. Entraban con tanto cuidado y se sentaban o se hincaban delante de una imagen o de una estatua. Todo con mucho silencio y respeto. Y eso es lo que no hago yo aquí, hermanos. Eso es lo que yo no hago. Voy a citar un pasaje, por favor ayúdenme a buscarlo, en el Salmo 32, 8. Es algo que ya ustedes me han escuchado algunos. Salmo 32, 8. Yo me ufanaba de poder memorizar algunas cosas, ahora batallo mucho. Estas palabras que encontramos en la Sagrada Escritura, me imagino que las leyó el Señor Jesucristo, porque los salmos son de antes de Él, ¿verdad? Y la palabra de nuestro Dios nos dice
te haré entender. Yo creo que no es la primera vez que alguien habla acerca de la reverencia en el templo. Atención, hermanos, porque el día que nos haga entender el Señor, Él va a usar lo que Él cree prudente, que necesito yo para corregirme. Te haré entender, dice. Nosotros como padres le decimos, entiende. Haz caso, le decimos, en lugar de entender, haz caso. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia y no meditamos en las palabras que leemos, algo nos está faltando. Porque el día que meditemos lo leído, hermanos, vamos a tener de dónde echar mano y ponerlo en práctica y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Te haré entender, dice, y te enseñaré. Y te enseñaré. Los nacidos y los viejos en el Evangelio, hermanos, ¿cómo tenemos que enseñar? Sinceramente, sinceramente. Los recién bautizados tienen muchas cosas que aprender y traen muchas cosas en su práctica que no debieran de practicar ya, que no debieran de usarlas, que no debieran de decirlas. Y no solamente la palabra de nuestro Dios, sino quien esté consciente de esto, cómo tenemos que enseñar, cómo se debe alabar el nombre de nuestro Dios. Te haré entender y te enseñaré. Un día el Señor Jesucristo dijo allá en las últimas palabras de los evangelios, al que crea, bautízalo. Y recalca, y síguele enseñando, porque todavía no sabe todo esta persona recién nacida en el Evangelio. Necesita mucha información, necesita mucho buen ejemplo. La información la puede sacar de la Biblia, pero el buen ejemplo lo va a recibir de aquellos viejos en el Evangelio, de aquellos cristianos convencidos espiritualmente y que están viviendo una vida santa. Es difícil, hermanos, porque el ser cristiano no es fácil, pero tomados de la mano del Señor, todo es posible. Por eso el apóstol San Pablo decía que todo lo podía. ¿Por qué? Porque estaba tomado de la mano del Señor Jesús, en Cristo que me fortalece. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Hermanos, no solo recibimos el entendimiento, la sabiduría, la enseñanza, el camino, sino la promesa también de que nunca estaremos solos. Porque Jesús en alguna ocasión dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este pasajito, hermanos, hermoso, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué más queremos, hermanos? Cuando no hacemos las cosas, la Biblia me recuerda ese otro pasaje, dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Cómo está nuestra conciencia, hermanos? No nos podemos mover ni para un lado ni para otro para justificar nuestros defectos, nuestras irresponsabilidades. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Estamos listos. Acuérdense que en la Biblia, ese hermoso libro que es la palabra de Dios, está lleno de hermosas promesas. Pero
estamos listos para irnos. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, llévame, ya no quiero estar aquí? ¿Por qué? Solamente leo en el Apocalipsis allá cuando Juan dice, Señor, ven pronto, ven pronto. Era otro viejito también ya, para esa fecha, ¿verdad? Ven pronto. Ya estaría cansado, ya estaría que no quería hacer carga, porque el apóstol Pablo en alguna ocasión así lo dijo, pero él quería que viniera ya Jesucristo. Hay gente que dice, yo no quisiera que viniera porque todavía faltan muchos de mi familia que no se convierte. Y cuando Él venga, la puerta se cerró. Dice la palabra de nuestro Dios, recalcando, si Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Cómo nos portamos aquí, hermanos? ¿Cómo nos portamos aquí? Yo los invito, hermanos, los invito, ¿verdad? La reverencia es algo que Dios merece. Ustedes un día dijeron que querían que hubiera diáconos, yo soy uno de ellos, yo soy el encargado de vigilar. El hermano Rigo tiene el privilegio también, lástima que no está aquí, pero yo le hice el comentario a mi hermano Rigo lo que iba a platicar con ustedes. Eso es lo que veo. Ojalá que esté equivocado, hermano, pero lo que veo, yo mismo me pongo en la fila, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando vamos con una persona de alta autoridad, siempre vamos muy sumisos, muy bien trajeaditos. ¿Cómo venimos al templo? Todas esas situaciones, hermano. Lo dejo a su conciencia. Que la palabra del Señor nos norme de tal manera para que su nombre se glorifique. Le doy gracias al hermano Arturo porque yo quería platicar con usted. Y hermanos, cada que me para el frente, hasta ahorita muy pocas cosas tengo de alabar personalmente. Porque la obra del Señor fuera más efectiva si cayera sobre los hombros de cada uno de los que estamos aquí. Pero son muy pocos. Los invito, hermanos, a tomar su parte. Los invito, ¿verdad? Yo comenté el otro día, el lunes precisamente, ¿verdad? Les di una lista de aquellas personas que yo he considerado que debo estar orando. Oro por todos, pero por aquellas personas que están en el camino. Tomás del Arado, ¿verdad? Tomás del Arado. Hermanos, que la palabra del Señor nos redarguya y nos ayude a rectificar nuestra manera de vivir, nuestra manera de cómo ser padres, de cómo ser personas aquí dentro del templo. Yo no traigo doctrina, hermanos. Yo solamente traigo lo que experimenté. No le dé pena, hermano, ser celoso aquí en el templo. En algún tiempo yo no tuve buena fama aquí. Y tal vez que todavía queda algo de eso por ahí. Pero mi conciencia en cierta forma sí me acusa. Pero juntos, hermanos, hagamos la obra, porque es trabajo de todos. Es trabajo de privilegio de todos, ¿verdad?
¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Cuando yo hago o digo algo, me gusta preguntar o me gusta oír comentarios. Si estoy equivocado, hermanos, y no me lo quieren decir aquí apartito, por ahí, díganme algo. Díganme algo. Estoy para recibir consejos, exhortaciones. Entonces, nada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con lo que dije, verdad? Bueno, hermanos, ahora pónganse de acuerdo con él. Me da gusto, hermanos. Yo quiero servir para algo. Ayúdenme. Ayúdenme. Vamos a inclinar la cabeza para